Factorización de trinomio 6. Ejercicio geométrico. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. La propiedad de la señorita Samantha está delimitada por el cuadrilátero ABCD. Si el área de cada habitación está determinada por cada polinomio, calcula las medidas de la propiedad, o sea, el largo y el ancho. La propiedad de la señorita Samantha será entonces este cuadrilátero, donde los polinomios en las habitaciones me representan las áreas de las mismas. Es decir, que el polinomio x cuadrado más 3x menos 4 me representa el área de esa habitación. Entonces me piden, conociendo esta información, determinar cuánto es el largo y cuánto es el ancho de toda la propiedad. Para resolver esto, vamos a factorizar cada expresión. Al factorizar cada expresión, vamos a hallar, obviamente, los factores que representan este producto. Al final, después de factorizar los 4 trinomios, revisaremos qué relación tiene esto con la geometría. Primero vamos a factorizarlos. Entonces, primero vamos a factorizar este primer trinomio que me representa el área de una habitación, x al cuadrado más 3x menos 4. Como es un trinomio, vamos a factorizarlo de las formas de los trinomios. Antes de empezar, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Allí en la izquierda aparecen los trinomios, la forma de factorizar trinomios. En el primero, en el trinomio cuadrado perfecto, hay que hacer como una salvedad para determinar por qué método lo vamos a factorizar. En el trinomio cuadrado perfecto, el segundo término tiene términos tanto del primero como del tercero. Eso es una forma de diferenciarlos. En cambio, en el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, el tercer término no tiene nada que ver con el primero y con el segundo. Y en el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c pasa lo mismo. El tercer término no tiene nada que ver con el primero ni con el segundo término. Esto es como una forma rápida de diferenciarlos, que es bueno tenerlo en cuenta para no tener que dar tantas vueltas al factorizar un trinomio. Vamos a revisar si nuestro primer trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Porque aunque parezca que dijimos que en el trinomio cuadrado perfecto el segundo término tiene términos del primero como del tercero, entonces este 3x tendría relación con el primero, que sí lo tiene porque acá hay x y acá hay x, y debería tener relación con el 4, pues seguramente no va a ser un trinomio cuadrado perfecto, no tiene forma por el número 3 y el número 4, pero a veces sí lo hay, sí es. Entonces, para salir de dudas es mejor siempre hacer el proceso, que no es muy largo, es muy fácil. Entonces, como ya lo sabemos, sacamos raíz cuadrada del primer y el tercer término después de estar ordenado, raíz cuadrada de x cuadrado, raíz cuadrada de 4, y ambas raíces las multiplicamos por 2. Raíz cuadrada de x cuadrado es x y raíz cuadrada de 4 es 2. Hacemos esa multiplicación, 2 por x por 2, lo cual me da 4x, y comparamos con el segundo término del trinomio y concluimos de que es diferente. Por tanto, verificamos de que este trinomio no es un trinomio cuadrado perfecto, por tanto no factorizamos por allí. Seguramente este trinomio tiene forma de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, entonces vamos a factorizarlo por este método. Por este método son dos paréntesis, recordemos. En el primer término de los dos paréntesis es la raíz cuadrada del primer término, o sea, la raíz cuadrada de x cuadrado. Y la raíz cuadrada de x cuadrado es x menos 2. Ponemos el signo del segundo término en el primer paréntesis. O sea, este signo más del segundo término lo ponemos acá. Y después en el signo de este paréntesis es el producto de los dos signos, del segundo y el tercer término. Entonces es el producto de más por menos, me da obviamente menos. Quiere decir que debo buscar dos números que multiplicados entre sí me den 4 y que restados me den 3. Dos números que multiplicados entre sí me den 4 y restados me den 3. Recordemos que restados porque estos dos signos son diferentes. Y esto me da 4 y 1. 4 por 1, 4. 4 menos 1, 3. Y allí factorizado mi primer trinomio.
Ya tenemos entonces factorizado nuestro primer trinomio. Pasemos al siguiente. 6x cuadrado más 7x más 2, que es la siguiente habitación, que pareciera ser la sala comedor. Al factorizar este trinomio tenemos que tener presente las mismas formas para factorizar trinomios que siempre hemos trabajado. Vamos a descartar de que sea un trinomio cuadrado perfecto. Esto lo vamos a hacer más rápido. Entonces vamos a poner dos veces la raíz del primer término por la raíz del tercero. Entonces dos veces la raíz de 6x cuadrado será raíz de 6x y la raíz de 2 pues será raíz de 2. Como no son raíces exactas, sencillamente lo dejamos así. Hacemos esta multiplicación y esta multiplicación aproximadamente me da 6,93x. Concluimos entonces de que no es un trinomio cuadrado perfecto porque 6,93 no es exactamente igual a 7x. Podríamos aproximar una solución muy aproximada, pero podemos hallar una mejor utilizando otra forma de factorizar. Entonces miremos por dónde factorizamos. Esta forma fácilmente la descartamos. Inicialmente solo observando vemos que aquí, recordemos, el coeficiente debe ser 1 y acá el coeficiente es 6, entonces no me sirve. Entonces esta tampoco va a ser. Y vemos que esta forma es muy parecida a esta forma. Ax cuadrado más bx más c es muy parecida a ese trinomio. Entonces vamos a factorizar ese trinomio por esta forma y revisaremos si por allí sí es. Como hemos visto en videos anteriores, los trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c siguen los siguientes pasos. Primero vamos a multiplicar y dividir todo el trinomio por el coeficiente del término de mayor grado, o sea por el 6. Entonces multiplicamos por 6 y dividimos por 6. Vamos a hacer esas multiplicaciones parciales. ¿Qué quiere decir? No vamos a hacer esas multiplicaciones completas. ¿A qué me refiero? Este 6 está multiplicando todo el trinomio y entonces hay que aplicar ley distributiva en cada uno de los términos, ¿cierto? Pero entonces no lo vamos a hacer completo, o sea, 6 por 6 obviamente me da 36, pero no va a poner 36. 6 por 6 también es 6 al cuadrado, según la ley, según una propiedad de la potenciación. Entonces lo voy a dejar así, para evitarme trabajo. 6 por 7 no voy a hacer la operación, la voy a dejar enunciada, 6 por 7. Obviamente con el x, y 6 por 2 con el tercer término sí la voy a multiplicar, 6 por 2 y es 12. Continuamos. En este paso ya acabo de hacer otra propiedad acá. 6 al cuadrado, x al cuadrado tienen un exponente común, entonces hago esta propiedad y me queda 6x todo elevado a la 2. Estas son propiedades de la potenciación muy sencillas en estas alturas ya de factorización. En este siguiente paso voy a intercambiar estos dos coeficientes, estos dos números. 6 por 7 será lo mismo que 7 por 6, entonces puedo hacer este cambio. Y allí en este paso lo que sigue es factorizar. ¿Cómo vamos a factorizar? De la forma x cuadrado más bx más c. ¿Por qué puedo factorizar de esa forma? Porque observemos, acá tengo 6x y aquí 6x. Se está cumpliendo lo que está acá. Esta cantidad está elevada al cuadrado y esta cantidad no. Y aquí tengo la misma, 6x y 6x. De la forma x cuadrado más bx más c se tiene que cumplir eso. Acá está x al cuadrado y acá está sencillamente x. O sea, una cantidad al cuadrado y en el segundo término está la cantidad solamente. Entonces, una cantidad al cuadrado y aquí la cantidad solamente. ¿De acuerdo? Entonces por eso podemos hacer esta factorización. Realizamos esta factorización. Recuerden que en esta me salen siempre dos paréntesis y hacemos, es la misma forma como acabamos de hacer el otro trinomio, el anterior. Raíz cuadrada en ambos paréntesis del primer término. Obtenemos raíz cuadrada de este primer término. La raíz cuadrada de 6x a la 2 será sencillamente ¿qué? Pues 6x en ambos términos. En el primer paréntesis estará el signo del segundo término, o sea más. Y en el segundo paréntesis estará el producto de ambos signos, de más por más, que me dará más. Quiere decir que debo buscar dos números que multiplicados me den 12 y que sumados me den 7. Pues fácil, será el 4 y el 3. 4 por 3, 12 y 4 más 3, 7. Allí me quedó factorizado. Ahora seguimos ya a hacer la división. ¿Cómo que la división? Vemos que acá hay un producto, acá encima ya son factores, estos son factores. Y aquí hay una división, entonces como esto es una fracción en últimas, debo dividir alguno de los dos factores entre el 6. Alguno de los dos factores, no los dos, solo uno lo debo dividir entre 6.
Revisemos cuál de los dos. 6 dividido 6 me da 1, sirve. 4 dividido 6 no es una división exacta, entonces este factor no me va a servir. El que sigue, 6 dividido 6 da 1, me sirve porque es un número entero. 3 dividido 6 no es una división exacta, no me da un número entero. Bueno, sí es exacta, pero no me da un número entero, entonces no me sirve tampoco. Cuando esto pasa, ¿qué hacemos? Vamos a factorizar el denominador. El denominador es 6, entonces ¿en qué lo convierto? En 2 por 3. Estaba el 6 y lo factoricé, lo convertí en factores, en 2 por 3. Y aquí ya me queda más fácil, ¿por qué? Porque este primer factor en el numerador lo puedo dividir por este factor del denominador, solo por este 2. O sea, 6 dividido 2 es división exacta, 4 dividido 2 es un número entero. 6 dividido 3 y 3 dividido 3. Hago esas divisiones y sencillamente me queda esto. Entonces recordemos, 6 dividido 2, 3. 4 dividido 2, 2. Entonces ya combiné, por decirlo así, este factor con este factor 2. Entonces ya hago este factor con este factor 3. 6 dividido 3, 2 y 3 dividido 3, 1. Y así me queda factorizado mi expresión. Ya tenemos el segundo trinomio totalmente factorizado. Pasemos al tercero, al trinomio 2x cuadrado más 11x. Vamos a hacer lo mismo, vamos a factorizar 2x cuadrado más 11x más 5, revisando las tres formas de factorizar un trinomio. Vamos a revisar si es trinomio cuadrado perfecto. Será 2 veces raíz del primer término, o sea, raíz de 2x, por la raíz del tercero, que sencillamente será raíz de 5. Hacemos las operaciones y aproximadamente me dará 6,32x. Muy diferente al término de la mitad, que es 11x. Por tanto, no es un trinomio cuadrado perfecto. Y como mencionamos ahora, tampoco va a ser de la forma de x cuadrado más b de x más c, ya que su coeficiente es diferente a 1. Entonces vamos a utilizar de nuevo la forma ax cuadrado más bx más c. Como esta forma la acabamos de explicar, vamos a pasar muy rápidamente sobre ello. Recuerden, primero multiplicamos y dividimos por el coeficiente del mayor término, por el coeficiente del término de mayor grado, o sea, por el coeficiente de x al cuadrado, que es 2, multiplicamos por 2, dividimos por 2. Ahora hacemos en el numerador la multiplicación por ley distributiva, pero una multiplicación parcial. En el primero 2 por 2 es 4 obviamente, pero vamos a expresarlo como 2 a la 2. En el segundo dejamos la multiplicación enunciada, o sea, sencillamente 2 por 11x. Y en el tercero, si hacemos la multiplicación como tal, obtenemos el producto, que es 2 por 5, 10. En el siguiente paso organizamos según propiedades de la potenciación el primer término del numerador. Me quedará 2 por x todo elevado a la 2. En el segundo paréntesis, en el segundo término, sencillamente haré un cambio, 2 por 11 es 22 y lo mismo 11 por 2 también es 22, entonces hacemos ese cambio allí. Y escribiendo el polinomio del trinomio de esta forma, ya puedo factorizarlo de la forma x cuadrado más bx más c, que es encontrar que es con dos paréntesis, y primero obtenemos la raíz del primer término, o sea, la raíz de 2x al cuadrado será sencillamente 2x, lo ponemos en ambos paréntesis, y ya los signos, en el primer paréntesis irá el signo del segundo término, o sea, más, y en el segundo paréntesis irá el producto del signo del segundo término y del tercer término, o sea, más por más, que es más. Quiere decir que buscamos dos números que multiplicados entre sí den 10 y sumados den 11. Pues fácil, pues el 10 y el 1. 10 por 1, 10 y 10 más 1, 11. Y aquí otra vez empezamos a revisar la división. ¿Cómo así que la división? Revisamos si alguno de estos dos factores, de esos dos paréntesis, es divisible completamente por 2. Pues revisemos. 2 dividido 2 da 1. 10 dividido 2, 5. Encontré que este primer factor es completamente divisible por 2. Entonces, sencillamente este lo divido por 2. Este de acá, este factor, ¿lo dividiré por 2? Pues no. Porque como esto es una multiplicación, solo se divide uno de los dos factores. Cualquiera de los dos, y como este factor es divisible por 2, entonces este lo divido por 2 y ese otro factor lo dejo quieto. Al hacer la división me quedará que
2 dividido 2 es 1 y 10 dividido 2 es 5. Y el otro factor lo dejo tal cual, entonces mi trinomio factorizado me quedará de esta forma. Factorizamos ya el tercer trinomio, que es el tercer cuarto, por decirlo así. Vamos para el tercer trinomio, el cuarto trinomio, que viene siendo la cocina, según parece. Vamos a factorizar entonces nuestro último trinomio, x cuadrado más 10x más 25, siguiendo las formas de factorización. Entonces primero vamos a verificar si es un trinomio cuadrado perfecto. Raíz del primero y raíz del tercer término. Ambas raíces las multiplicamos entre sí y también las multiplicamos por 2. Raíz del primer término, o sea, raíz de x cuadrado es x. Y raíz del tercer término, o sea, raíz de 25 es 5. Hacemos esa multiplicación, 2 por x por 5, lo cual da 10x. Y vemos que ese 10x es igual al segundo término del trinomio. Como es igual, entonces este trinomio sí es un trinomio cuadrado perfecto y por tanto lo vamos a factorizar por ese método. ¿Cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? Recuerden que es un paréntesis elevado al cuadrado, o sea, siempre tiene esa forma. Y en el paréntesis va a haber un binomio, dos términos. El primer término será la raíz del primer término. Ya lo habíamos hallado, era x. Sigue un signo. ¿Cuál signo? El signo del segundo término, o sea, el signo de 10x. Y el signo de 10x es más. Y después, en el segundo término, de ahí de la factorización, ya va la raíz del tercer término. O sea, la raíz de 25, que ya la habíamos hallado, era 5, entonces es 5. Y allí ya me queda factorizado este trinomio. Ya teniendo los 4 trinomios totalmente factorizados, vamos a realizar ya la equivalencia geométrica con la factorización. Entonces vamos a revisar para qué factorizamos estos trinomios. Vamos a poner todos nuestros trinomios ya factorizados y vamos a hacer el siguiente análisis. Recordemos que cada uno de esos trinomios en el ejercicio representaba el área de cada una de esas habitaciones. Entonces, por ejemplo, veamos que este trinomio, que es el área, es igual a un término por otro término. O sea, dos factores, un factor por otro factor. Y también debemos recordar que la mayoría de esas habitaciones son rectangulares, según la figura. Si son rectangulares, pues tenemos que tener presente el área del rectángulo. Y el área del rectángulo es base por altura. Vamos a hacer ese análisis ya finalmente para que lo entendamos bien con el primer trinomio factorizado. O sea, con x cuadrado más 3x menos 4. Si este trinomio viene siendo el área, y este trinomio representa el área de una figura que es rectangular, entonces se debe cumplir esta fórmula, que es el área de un rectángulo. Quiere decir que alguno de estos dos debe ser la base y el otro la altura, porque si yo multiplico un término por otro término en un rectángulo me da el área de ese rectángulo y esto es el área del rectángulo. Quiere decir que uno de estos dos es la base, vamos a decir que es este porque no me han dicho nada, y que el otro término va a ser la altura. ¿Qué encontré yo acá? Sencillamente encontré los lados del rectángulo. Al factorizar un trinomio o un polinomio cualquiera que me representa el área de una figura, me estoy hallando los lados. Entonces vamos a rematar este ejercicio. Vamos a distribuir entonces estas medidas. Nuestro primer trinomio es x cuadrado más 3x menos 4, que me representa el área de esta habitación. Como lo acabamos de explicar, entonces sus factores serán los lados del rectángulo. O sea que el factor x más 4 será un lado y su factor x menos 1 será otro lado, porque base por altura me da esto, que es lo que acabamos de hacer con la factorización. Seguimos con el otro trinomio, 6x cuadrado más 7x más 2, que después de factorizarlo obtuve esos dos factores. Quiere decir que 3x más 2 será un lado y 2x más 1 será otro lado. Continuamos con el otro trinomio, 2x cuadrado más 11x más 5. Allí están los dos factores donde x más 5 es un lado y 2x más 1 es otro lado de ese rectángulo, o sea de este. Y finalmente el último trinomio es x cuadrado más 10x más 25, que lo habíamos factorizado x más 5 al cuadrado, porque era un trinomio cuadrado perfecto. Pero esto de pronto se me sale un poco del análisis que hicimos ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es una potencia.
y x más 5 es la base. Y cuando es una potencia quiere decir que la base se multiplica por sí mismo el número de veces que me diga el exponente. Quiere decir que x más 5 se multiplica 2 veces por sí mismo. O sea que lo puedo reescribir de esta forma. X más 5 por x más 5. Si habíamos dicho que esta era la área, que este es el área, y esto es la base y esta es la altura, y observamos que la base es igual a la altura, porque son los mismos términos, entonces base igual a altura. ¿Y en qué cuadrilátero la base es igual a la altura? Pues en un cuadrado, porque sus lados son iguales. Entonces esta habitación será un cuadrado del lado x más 5. Hasta allí vamos claros. Sin embargo, aquí hay un error geométrico, y es el siguiente. Vemos este lado, es 2x más 1, ¿cierto? Este lado de acá es 2x más 1. Si este lado es 2x más 1, quiere decir de que este lado, digamos esta pared, también es 2x más 1, es de largo. Por tanto, este largo también debe ser de 2x más 1. Pero yo no lo puse 2x más 1, puse x más 5. Y curiosamente, observemos esto, este lado de acá, esta pared es de x más 5. Entonces esta también es de x más 5, por tanto esta también debe ser de x más 5. Entonces de alguna forma, para que todo cuadre, ¿qué debemos hacer? Sencillamente cambiar estos dos. ¿Hice algo malo? No, porque sencillamente dije que uno es la base y el otro es la altura. ¿Y cuál es el problema? Sencillamente si multiplico x más 5 por 2x más 1, o sea base por altura, me da esta área, me da exactamente lo mismo, porque el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Entonces allí ya me quedó organizado. Entonces, ¿cuál es la longitud? La longitud del largo y el ancho. Pues sencillo. La longitud, digamos, el largo va a ser esta distancia desde A hasta B. Toda esta distancia desde A hasta B será el largo. Si desde este punto a este punto mide 3x más 2 y desde este punto hasta este punto mide x más 5, pues ¿cómo hallo el largo? Pues sencillamente lo sumo. Esto es una suma de polinomios, una suma completamente sencilla. Entonces vamos a sumar términos semejantes. Sumamos 3x con x, lo cual me da 4x, y sumamos 2 con 5, y lo cual me da 7. En el ancho hacemos lo mismo. Para hallar este ancho sencillamente es 2x más 1 más x más 5. Sumamos términos semejantes, será 2x más x, que será 3x. Y sumamos 5 más 1, que será 6. Y allí tengo mis medidas definitivas. Entonces el largo de la propiedad de Samantha será sencillamente 2x más 7. Y el ancho será 3x más 6. Y entonces acá encontramos la relación geométrica, la relación que existe entre geometría y factorización, muy importante.